Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, soy la maestra Patricia Juárez Arista en la clase de análisis político, social y económico. Y bueno, pues en esta ocasión estoy haciendo la entrega de la segunda parte, por así decirlo, del material y contenido que vamos a ver. Recuerden, está en la carpeta del 27 de marzo. En esta carpeta van a encontrar este material junto con el anterior, ¿de acuerdo? Les recomiendo por favor seguir también todos las instrucciones, ¿no? Que vienen tanto en los videos, vienen también los archivos. De cualquier manera estaré también haciéndoles llegar las instrucciones por vía WhatsApp. Una observación nada más antes de empezar. El día de ayer, viernes 27 de marzo, noté que muchos apenas estaban realizando la actividad. Chicos, les comento, es importante que vayan dándole seguimiento de preferencia, pues que sean prevenidos, ¿no? Para que de esa manera, no por entregarme la tarea de último momento, tenga lo mejor que evaluarles hasta menos, porque buena parte del grupo tuvo retardo en la entrega de tarea, ¿no? Por ahí hubo un problema con un link. No sé por qué en la plataforma no lo cargó de manera correcta, no fue mi, no había contado con ello. Sin embargo, bueno, de nuevo lo volví a subir, ¿no? Eh, bueno, el día de hoy pues vamos a estar viendo ya otra etapa, decíamos, del desarrollo económico en México. Ya es la etapa comprendida básicamente en el periodo de 1970 a 1982. La clase pasada, recordarán, estábamos ejemplificando lo que había sucedido durante el periodo del desarrollo estabilizador. Habíamos analizado cuadros, ¿no? Números que nos daban un panorama mucho más certero, ¿no? Con respecto a qué había pasado en ese modelo. Sin embargo, bueno, pues hay una incógnita que tenemos. Sí va también qué nos pasó, ¿no? Y un poco en ese tono va a ir este video, y también vamos a tocar un segundo punto que es la crisis petrolera, ¿no? Esto un poco para que les vaya yo haciendo la idea de qué pasaba de nuevo a nivel internacional, ¿no? A nivel macro. Recuerden que vamos analizando la realidad por niveles, y bueno, en el nivel macro, ¿qué pasaba? Bueno, básicamente entonces me gustaría que tuviéramos como objetivo básicamente dos cosas. Primero, que ustedes identifiquen las causas y sí un poco las consecuencias del fracaso, ¿no? Del modelo de desarrollo estabilizador. Y en segunda también que identifiquen qué va a pasar después con respecto al nivel internacional en cuanto a crisis petrolera, ¿vale? Esos serían básicamente los dos objetivos principales, y bueno, voy a ir señalando, como lo hice la clase pasada, la serie de conceptos clave que me parece, ¿no? Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera parte. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Las tasas a las cuales nosotros estuvimos creciendo, si se acuerdan la clase pasada, dijimos que eran tasas de crecimiento del PIB altas, ¿de acuerdo? México durante la década de los 60 va a seguir creciendo alto. Sin embargo, aquí dice, va a sufrir lapsos de inestabilidad, ¿sale? Inestabilidad macroeconómica, dice aquí, con episodios de devaluación, inflación y endeudamiento externo. Ojo con estas tres cosas. Repito, devaluación, inflación y endeudamiento externo. ¿Por qué? Bueno, porque estas tres cosas, ¿vale? Juntas van a conformar una serie de causas que van a ir dando origen al mal funcionamiento, ¿no? De este modelo de desarrollo estabilizador por medio de la sustitución de importaciones. Efectivamente, no podemos decir que la caída del modelo o el fracaso del modelo fue de manera abrupta, ¿no? Como si te empieza un sexenio y entonces ya de manera inmediata dejamos de crecer. No fue así, seguimos creciendo aún así. Sin embargo, aquí decimos fue creciendo cada vez menos, ¿sale? Y aquí vamos a atar otro tema muy importante, que son el papel de los conflictos sociales, ¿sale? Porque la movilidad social, la efervescencia social en ese tiempo en el mundo va a ser mucha.
¿de acuerdo? Y va a impactar de manera importante a nuestro país. Entonces, pues tenemos un contexto desde el 58, ¿no? Si podemos marcar un año clave, por ejemplo, con respecto al movimiento de ferrocarrileros, tenemos el año de 1958, pues son las represiones sociales. Aquí tenemos cuatro imágenes, perdón, que nos hacen una representación muy clara de qué tipo de represión social y movimientos sociales estuvieron manejándose en ese tiempo, ¿no? Entonces, primero tenemos el ejemplo de los ferrocarrileros, ¿sale? Recordarán ustedes, los trabajadores ferrocarrileros, pues movían toda esta infraestructura, ¿no? En vías ferroviarias que se había inaugurado desde el gobierno de Porfirio Díaz, ¿vale? Sin embargo, pues van a comenzar a buscar el reconocimiento de ciertos derechos. Y es que, miren, vamos a acotar lo siguiente. En esta etapa, por así decirlo, hay que matizar lo siguiente. Hay una serie de divisiones políticas, ¿sale? En el Estado que se van a estar moviendo continuamente, ¿sale? Ustedes recordarán por ahí en una clase, veíamos la fundación del Sindicato de Trabajadores de la CTM, ¿no? La CTM siempre estuvo muy casada con la lógica partidista priista que imperaba en ese tiempo, ¿no? No, ustedes lo saben, y lo habrán visto también en sus cursos de historia. Hubo una etapa en México en la cual hubo una poca participación política y bueno, fue dominada en su mayoría por el PRI, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional. Entonces, eh, estos sindicatos, ¿no? Que parecieran representativos de los trabajadores, pues realmente comenzaron a tener mucha relación con el PRI, ¿no? Y el PRI, bueno, pues era sinónimo también del poder del Estado que había en ese momento. Entonces, pues va a haber una serie de reclamos por parte de los trabajadores porque no se van a sentir totalmente representados, ¿no? Aquí vamos a matizar también que hay trabajadores que no están de acuerdo con la ideología priista y van a tachar a sus sindicatos de sindicatos charros. La expresión sindicato charro, que probablemente ustedes habrán escuchado en algún momento, no es más que esta caracterización de aquellos sindicatos que están casados con el gobierno y que no representan para nada a los trabajadores. Em, podrán ustedes de acuerdo estar, podrán ustedes estar de acuerdo o no con ese sindicato, pero aquí la cuestión es que si ese sindicato está muy unido al partido dominante y a su vez ese partido dominante está teniendo poder en el Estado, pues entonces hay una influencia, ¿no? Sustancial en todas las decisiones. Entonces, bueno, tenemos aquí el caso de los ferrocarrileros. Aquí ustedes pueden ver esta foto, ¿no? Muy representativa. Vean cómo se encuentran vestidas las personas, bueno, muy acorde a la época. Otro movimiento importante que se va a dar y de hecho es uno de los movimientos también que se sigue dando y han sido históricos aquí en México, pues es el movimiento magisterial, ¿sale? Maestros. Los maestros también van a comenzar a notar estos poderes, ¿no? Que están por encima de ellos y que parece que están moviendo intereses y entonces pues van a reclamar. También a partir del 58 y en específico en el 58 tenemos a los doctores, vean, doctores y enfermeras, el IMSS, ¿no? Ahí dice en la foto, los residentes e internos exigimos la resolución inmediata de nuestro problema. Bueno, lo que sucede por parte de los trabajadores del IMSS es que había trabajadores que no estaban alineados con estos sindicatos partidistas, ¿no? Y que querían proponer incluso alternativas para poder conformar sindicatos independientes, ¿no? Pero estos sindicatos independientes también representaban una amenaza a estos poderes partidistas ya establecidos. Y bueno, pues también es icónica la década de los 60 y no se puede explicar tampoco la década
de los 60 en cuanto a movimientos si no citamos al movimiento estudiantil, ¿vale? Quizá a lo mejor, y esto va a tener que ver con la actividad que les voy a dejar, es un poco reflexionar sobre este papel que tienen los estudiantes, ¿no? Hace poco, ustedes saben, pasamos por una, pues sí, vamos a decirlo así, estamos todavía pasando por una crisis de inseguridad y bueno, muchos de ustedes, incluso en la escuela, salieron a la calle a marchar, ¿no? Esto es algo que no se había dado, por lo menos en esos niveles, ¿no? Me atrevo a pensar en escuelas particulares, pero que ya nos están diciendo algo, ¿no? Hay una participación política, ¿no? Por parte del estudiantado. Bueno, esto no es algo nuevo. Si bien no se había repetido, bueno, es nuevo en cuanto a las últimas 3 décadas, al menos aquí en Puebla y para instituciones particulares, esto es algo que se dio mucho en la década de los 60, ¿no? Actualmente demandamos seguridad, pero en ese tiempo se demandaban también otras cosas. Esta participación, había un pliego petitorio para el gobierno. Sin embargo, aquí también hay algo importante a diferenciar. Estos movimientos que tenemos aquí están en un contexto de un Estado que no permite la efervescencia de movimientos sociales, ¿sale? Es un Estado que es muy duro, es muy dogmático, establece un poder partidista tajante y no va a dar apertura ni espacios o los va a buscar reducir, ¿no? ¿Y quién va a ser su instrumento de represión? Bueno, el ejército, ¿vale? Esa va a ser una de las críticas que va a tener eh, estos gobiernos, ¿no? Uno de los más represivos, bueno, icónicamente es el de Gustavo Díaz Ordaz. Vean ustedes este cuadro, aquí me gustaría que detuvieran el video para poder analizar esta parte, ¿sale? Chequen, chavos, el número de huelgas sale en estos años. Aquí, entonces, detenemos el video, ¿sale? Ok. Vamos a ver entonces, vean ustedes cómo se incrementó el número de huelgas. Estamos hablando de la década de la mitad de los 50, inicios de los 60. Vean ustedes el número de huelgas. Pasa de 135 en 1955 a 725 huelgas en 1962. O sea, no estamos hablando de cualquier cantidad, no estamos hablando de que casi se quintuplicó y se incrementó 6 veces más el número de huelgas en un plazo menor a 10 años. ¿No? O sea, no es cualquier cosa, estamos hablando de una efervescencia social y de demanda ciudadana, pues muy importante. Vean el número de huelguistas, se incrementó casi 8 veces. Pasó de 10.710 a 80.989. Esta Este cuadro es de un autor que es Carlos Tello. Les voy a subir el texto. Carlos Tello tiene un libro muy importante que habla sobre las épocas, ¿no?, de crecimiento económico en México. Es un historiador, economista muy bueno. Y bueno, él hace un recuento, ¿no?, de estas cuestiones. Y de ahí rescato el cuadro. No voy a subir en la parte de los materiales que ustedes pueden consultar. Pueden ustedes encontrar este cuadro, ¿no? Por si me preguntan mis cuál es la fuente. Y vean, por ejemplo, del 63 a 1970. A ver, vean ustedes el número de huelgas en el 63 son 504 huelgas. Pero vean ustedes, por ejemplo, qué pasa después. Es muy interesante, ¿no? Vean cómo disminuye drásticamente, ¿no? Y ustedes pueden decir aquí, ¿y qué pasó? Podríamos pensar a lo mejor que tenemos dos opciones. Una, que el Estado concilió con ciertos sectores de esa población para poder disminuir esas demandas. O la otra es represión.
Y me parece que se tuvo una combinación de ambas, ¿no? El factor represivo fue muy notorio, ¿no? Eran tiempos en los cuales, bueno, sin duda se lanzaba el ejército a las calles y pues no estaba tan reconocido a lo mejor el papel de los derechos humanos de los activistas, ¿no? Actualmente, bueno, incluso ustedes lo vieron en las marchas, ¿no? La policía va a un lado de los estudiantes. Bueno, en ese tiempo no se pensaba así, en ese tiempo ni siquiera era la policía, era el ejército. Imagínense que están en una, em, están en una manifestación y de pronto llega el ejército, ¿no? Y no te pregunta, únicamente te agarra y te lleva a la cárcel. Bueno, en esos grados, ¿no? Estamos viendo este movimiento. Bueno, aquí hay una cita de el señor Carlos Tello, este historiador, y habla precisamente de ciertos movimientos que hubieron, ¿no? Dentro de estos grupos. ¿Y qué era lo que demandaban? Bueno, miren, básicamente vean ustedes lo que demandaban. Dice, a favor de la democracia sindical. Es decir, no queremos que estemos manejados por un solo partido político, que es el PRI. Y otra, que sean, dice, y de la promoción de auténticos partidos políticos. Si yo estoy diciendo auténticos partidos políticos, quiere decir que no me siento para nada identificado con la persona que me está representando. Aquí dice en contra del modelo económico adoptado, que había llevado a una alta concentración del ingreso y de la riqueza del país en unas cuantas manos. ¿Les suena esto de concentración del ingreso? Bueno, es realmente algo que hemos estado cargando durante mucho tiempo, durante creo que toda la vida he escuchado esa palabra, al menos imagínense yo, concentración del ingreso. Sí, en este tiempo se empieza a percibir que hay gente que concentra mucho dinero y hay muchos pobres, ¿no? Esto se refleja en muchas cosas, incluso en el cine. Hay una película que yo les recomiendo, es de este director Buñuel, que se llama Los Abandonados, ¿sale? En la década de los 50 incluso fue muy polémica porque no la querían estrenar, es muy cruda, ¿sale? Esto lo pueden ustedes ver, lo pueden encontrar en YouTube, porque eh, refleja mucho esta situación, ¿no? Hay gente en sectores, en un país que sí está creciendo económicamente, está favoreciendo a ciertas clases sociales, pero hay que pensar aquí dos cosas. Hay personas también que están excluidas del sistema, que no han tenido esos beneficios, ¿no? Y entonces que si reclaman, pues también son mal vistos y son reprimidos. Entonces es lo que se demanda, ¿no? Y vean ustedes, dice, a favor de un modelo económico que diera prioridad a la justicia social y a la atención a las necesidades básicas populares, es decir, alimentación, empleo, vivienda, servicios de atención a salud y educativos. O sea, sí tenemos la, la clase pasada, no podemos decir que no hubo crecimiento, no podemos decir que no hubo apoyo a sectores sociales. El problema es que hay clases que están siendo excluidas, ¿no? No a todos les llega por igual esta distribución de la riqueza. Y en segunda, hay una crítica muy importante a la forma en la cual el Estado, por medio de un solo partido, está manejando la vida democrática y está incidiendo también en los sindicatos. Los sindicatos a lo mejor para ustedes no son algo eh, algo como muy nuevo, y a veces a lo mejor incluso hasta lo tachan como algo desfavorable a las empresas. Sin embargo, bueno, independientemente del criterio que tengan en esos tiempos, los sindicatos estaban para defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Y no podemos hablar tampoco de que muchos de los derechos de los trabajadores existan ahora por magia. Realmente no. Como yo les dije en su momento, hay una serie de circunstancias en los movimientos que van haciendo esto, ¿no? Que van empujando y empujando y empujando. Bueno, aquí tenemos, fíjense, la crítica que se hace al Estado. Vean ustedes, por ejemplo, este, este pedazo de noticia, ¿no? Dice, inmoral campaña de prensa contra los médicos residentes e internos. Y bueno, lo que sucede es que a las personas que se rebelaban en ese momento se les tachaba de, pues de revoltosos, ¿no?
lo que se dice. A veces una persona cuando sale a la calle se manifiesta, imagínense, dicen, bueno, es un revoltoso, no respeta no sé, no respeta la calle. Bueno, en este tiempo, imagínense, era mucho peor, ¿no? Y estamos hablando de médicos, personas que tienen a lo mejor cierto nivel ya profesional, también están y tienen mucho respeto social, ¿no? Entonces, pues es las campañas, ¿no?, que se hacen contra estos movimientos. Y bueno, aquí tenemos les comentaba Gustavo Díaz Ordaz, es pues me parece que un presidente que ha pasado a la historia totalmente por el, la cúspide de la represión, ¿no?, que se vivió. Realmente hay un periodo, un acontecimiento que va a marcar totalmente el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, que bueno, termina en los 70 y es el día de la masacre del movimiento estudiantil del 68, ¿sale? Ustedes no, bueno, obviamente no lo vivieron, yo tampoco, pero es un acontecimiento que marcó un antes y un después, me parece, en la vida en México. O sea, hubo un antes y un después definitivamente del 68. Detengan aquí el video, por favor. Me gustaría que vieran el orden de los acontecimientos, ¿sale?, que se estuvieron perpetuando en ese momento. Bueno, básicamente, si se fijan, es un espacio corto de tiempo. Estamos hablando desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en la cual hubo una serie de enfrentamientos, ¿no? Y bueno, por parte del ejército hacia los estudiantes, ¿no?, de Tlatelolco. El movimiento del 68 es icónico, ¿sale? Sin duda. Al respecto les comento, les voy a dejar, y está cargado el link en la carpeta, es la actividad que voy a pedir. Ahí los voy a mandar como no pueden ir al cine, pues los voy a poner a ver una película, pero es una película que vale la pena. A lo mejor algunos de ustedes por allá la vieron, es muy buena, es la película, me parece, un poco más representativa por la época en la cual se hizo la película también. Esta película es Rojo Amanecer, ¿no? Y habla sobre este episodio de la matanza de Tlatelolco. No es una película que dure mucho, pero es una película que movió mucho en su tiempo. Incluso no se iba a estrenar. Se dice que se tuvo que editar incluso para que se pudiera exhibir. El gobierno no quería que se exhibieran este tipo de películas porque al final eran una crítica social bastante cruda, bastante dura sobre la forma en la cual actúan las élites políticas para poder acabar con movimientos que amenazan sus poderes, ¿no? Entonces, no, no se va a explicar, ¿no?, qué pasa con los movimientos sociales, sino vemos esta parte del 68. Es muy representativa, ¿no? Dejó una huella en los mexicanos porque eran los jóvenes. Imagínense que es como si de pronto, bueno, ustedes van a una manifestación y llega el ejército y los comienza a cazar, ¿no? Los estudiantes son una parte muy sensible en los movimientos, bueno, no sensible, quizá me expresé mal, es una parte muy icónica y muy clave en los movimientos sociales, porque ustedes como estudiantes, ¿cómo piensa un joven, no? Un joven, pues es más aventurado, no tiene responsabilidades en ese momento y vas a las marchas, ¿no? Te enfrentas, eres crítico, estás leyendo, estás constantemente generando nuevas ideas, no estás todavía cuadrado, ¿no?, a un sistema como el caso de adultos ya más grandes, ¿no? Entonces, es esa oportunidad de efervescencia social, ¿no? Los estudiantes en este tiempo siempre estuvieron unidos con otras clases sociales, también otros movimientos, como se unían con los médicos, los obreros, o sea, generaban sinergias, ¿no?
Bueno, ese es el adelanto de la actividad que les comentaba. Necesito que me vean eso. Bueno, segundo factor de del comienzo de la decadencia del modelo de sustitución de importaciones es el endeudamiento, deuda externa. Miren, hay muchas personas, hay muchos estudiosos que dicen lo siguiente y afirman lo siguiente. La crisis que nosotros vivimos en América Latina a partir de la década de los 70 hasta, bueno, mediados de los 90, principios de los 90, pudo haber sido menor, pudo no haber tenido ese impacto tan crudo si le hubiéramos quitado una cosa, y esa cosa era la deuda externa. ¿Sale? La deuda externa tuvo un papel clave. ¿Sale? Vean ustedes aquí, sí me gustaría que detuvieran el video en este momento, ¿sale? Para analizar qué pasó con la deuda externa. Bueno, fíjense bien, la deuda externa aquí la caracterizamos de deuda pública, ¿no? O sea, la que contrata el Estado, privada, por parte de empresas, bancaria, bueno, los bancos, aquí el Banco de México. Y vean ustedes en términos gruesos cuánto pasa la deuda en total. Estamos hablando de millones de dólares. En el 77 pasa de 30.912 millones de dólares en el 77 y vean el 82. 91.552 millones de dólares. Esto es una deuda que, estamos hablando que la deuda creció, la deuda externa pues se triplicó, ¿no? También casi pasó lo mismo para el sector público y ya ni de hablar del sector privado, ¿no? O sea, se endeudó, tuvo una deuda externa muy importante. ¿Y cómo afecta la deuda externa? Bueno, chicos, la deuda externa te la prestan en dólares. ¿Y qué pasa si hay una devaluación? ¿Qué es lo que vamos a ver que va a comenzar a ver? Pues entonces tenemos que pagar más, ¿no? Y si aumentan las tasas de interés, bueno, pues vamos a tener que pagar altas tasas de interés. ¿Y de dónde salen los recursos? Salen de lo que tiene el Estado, de lo que recauda, ¿no? Entonces, la deuda externa, no la pierdan de vista, es una parte importante. Yo la clase pasada les anunciaba esta crítica que se hace a el exceso de endeudamiento por parte de los gobiernos, lo que decíamos llegó al grado del derroche, porque sí, es una cuestión que va a impactar mucho y va a darle sentido al impacto negativo que se resintió en la sociedad mexicana, ¿no? En esos tiempos. Bueno, aquí resumo la actividad que necesito que me entreguen. Repito, dice ver la película Rojo Amanecer. El director es Jorge Fons. Y necesito que la vean. Miren, no les va a quitar hora y media y la verdad pues se distraen en esta cuarentena. Vean ustedes cuáles son las preguntas que necesito que me respondan. Me las mandan en Word, ya saben, me las suben a la plataforma. Tienen de aquí durante esta semana para entregarla. Y la primera pregunta, ¿qué papel jugó el gobierno y el ejército en el movimiento estudiantil según la película? Y digo según la película y lo fui manejando así porque no quiero que vayan a consultar blogs ni nada, ¿sale? Tienen que ver la película porque pues muchas de las preguntas las resuelves viendo la película, ¿sale? Y me doy cuenta inmediatamente cuando copian un blog. Segundo, ¿cuál es la percepción de los estudiantes con respecto a la forma en la cual se manejaba la información en ese tiempo? ¿Cuál consideras que fue el impacto de la matanza del 68 en Tlatelolco? ¿Sale? Es decir, después de ver la película, bueno, vas a generar esa reflexión. Siguiente, ¿cuál es la percepción de los padres de familia sobre el movimiento estudiantil? ¿Por qué? Porque me interesa que veas cómo percibían otros sectores sociales esos movimientos. Dice, ¿cuál es tu opinión con respecto al papel que tienen los estudiantes actualmente en contraste con los universitarios de ese tiempo? ¿Hay similitudes o no? Vean ustedes, y sí me gustaría que vieran un poco cómo se mueven los estudiantes en ese tiempo, qué piensan, cuál es su pliego petitorio, ¿no? Y lo contrasten un poco con lo que pasó hace
hace casi un mes, ¿no? Este movimiento estudiantil, universitarios, ¿no? Que demandaron mayor seguridad. ¿Qué diferencias hay, no? No hay, porque también tendremos que hacer también una crítica, ¿no? Constructiva con respecto también a ese movimiento. No podemos tampoco idealizarlo, ¿no? Hay siempre cuestiones políticas también inmersas, pero sí me gustaría que reflexionaran eso. Y por último, ¿cuáles son los valores más representativos de la familia mexicana en aquellos años reflejados en la película? Sale, ustedes ahí se van a dar cuenta qué tipo de valores tiene la familia nuclear, ¿no? En ese contexto. Bueno, aquí paro la primera parte del video, ¿sale? La segunda parte del video tiene que ver con este contexto internacional. Ojo, crisis del petróleo, estamos hablando de los años de 1973 a 1980, porque va a haber circunstancias internacionales que van a definir el rumbo de los países latinoamericanos. Y es algo que nosotros llegamos a subestimar en determinado momento. Miren, para ejemplificar, la primera crisis del petróleo, ¿vale? Fue en el año de 1973 a 1975. Ustedes saben que el petróleo es la materia prima por excelencia que mueve las economías, ¿sale? Aquí, por ejemplo, hay un conflicto que se va a dar en el 73. En el 73 va a estallar una guerra entre Israel y los países árabes. Ustedes saben que los países árabes son los que comandan, ¿no? A nivel mundial el precio del petróleo. Incluso si un país árabe, son los con los que competimos, ¿no? En petróleo. Y si un país árabe baja el precio, ¿a quién le van a comprar los demás países? Pues a esos países árabes, ¿no? O a ese país árabe. Entonces, el petróleo y estas regiones petroleras siempre han sido motivo de conflicto. ¿Y por qué se va a dar este conflicto? Bueno, lo que sucede que hay una protesta, ¿sale? Porque Estados Unidos y Holanda, ¿sale? Apoyaron a Israel para poner un embargo de petróleo a países pobres, ¿sale? Esto generó que aumentaran las tarifas del petróleo, ¿sale? Por este conflicto que había entre ellos dos. ¿Por qué aumentaron? Bueno, pues porque dejaron de surtir petróleo. Y recuerden la ley de la oferta y la demanda. ¿Qué pasa con un bien cuando ya no lo ofertas tanto? Se escasea. Y si se escasea, ¿qué pasa con su precio? Aumenta, ¿no? Ahí tenemos muchas leyes económicas. Entonces, fíjense qué pasó con el precio del petróleo. Fíjense, en el 74, dice, el precio del petróleo casi se cuadriplicó. Bueno, sí, tuvo un crecimiento 4 veces más allá, ¿sale? Y pues la economía mundial se vio inmersa, dice, en una recesión. Recesión. Este es otro concepto que a mí me interesa identifiques. ¿Qué es una recesión? Bueno, una recesión es un, es un crecimiento más lento, se va dando cada vez más lento de la economía en su conjunto, ¿sale? Eso es una recesión, o sea, se crece, pero se va creciendo cada vez menos en cada año. Y entonces, cuando esto es algo generalizado para todos los países en el mundo, se habla de una recesión. Hace poco, el Fondo Monetario Internacional, me parece, declaró ya recesión, por ejemplo, actualmente, ¿no? A partir de la pandemia del COVID. Entonces, ¿por qué? Pues porque ya hay una situación a nivel mundial, donde están todos los países involucrados, que tienen menores tasas de crecimiento, ¿sale? Dice, la balanza por cuenta corriente de los países importadores de petróleo se empeoraron. ¿Se acuerdan ustedes de el término balanza de pagos? Miran, no me acuerdo porque no estaba poniendo atención en ese momento. Bueno, quien no haya puesto atención, le recuerdo que la balanza
por cuenta corriente nos dice a nosotros la cantidad de dinero que estamos nosotros, bueno, el saldo en la balanza, es decir, de la cantidad de cosas que vendemos, ¿sale? Al exterior, le restamos la cantidad de cosas que les compramos también. Porque no solo les vendemos, también les compramos. Y cuando les compramos más de lo que les vendemos, pues entonces tenemos un déficit por cuenta corriente. Entonces, bueno, obviamente les teníamos que comprar petróleo, ¿no? Y no solo eso, sino que también, pues ahora era más caro. Ustedes dirán, bueno, pero México produce petróleo. Sí, pero hay diversas variedades de petróleo. Nosotros por lo general exportamos el petróleo crudo, pero en cuestión de gasolina, mucha gasolina se importa, ¿no? La gasolina ya pasó por un proceso de destilación, depuración con respecto, bueno, en ciertas plantas especializadas y la tenemos que comprar. Entonces, bueno, ahí va variando. Nosotros competíamos directamente también con los países árabes. ¿Por qué? Por la venta de petróleo, porque también nosotros producimos petróleo, somos un país también petrolero, ustedes lo saben. Y bueno, la inflación por lo tanto se aceleró en la mayoría de los países. Si están aumentando, ¿no? Los precios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues estamos hablando de aumento de precios, estamos hablando de inflación, no se les olvide, ¿de acuerdo? La inflación, aumento de precios. Y pues esto fue para la mayoría de los países. Imagínense cómo quedó la cuestión. ¿Qué ocurrió entonces? Se elevaron los precios del petróleo. Pero ¿quién usa el petróleo, chicos? Pues lo usa la industria, ¿no? Entonces, aumentaron los precios. Primera cosa, ¿vale? Segundo, entonces, inflación. Tercero, me cuestan más las materias primas porque también aumentaron sus precios. Si yo estoy haciendo telas, imagínense que soy una empresa que se dedica a hacer telas y son telas sintéticas, voy a usar petróleo, eso seguro. Les apuesto que casi buena parte de lo que tienen ustedes en su casa está hecho con petróleo. Y si aumenta el precio de esa cosa, de esa materia prima, va a aumentar también el precio, por ende, de mi producto, ¿no? Por lo tanto, quien tenía petróleo, ¿qué hizo? Acumuló las existencias, ¿sale? Estamos hablando de especuladores, acumularon la existencia del petróleo, ¿no? Es como si de pronto, imagínense que sube, bueno, ya lo estamos viendo, sube el huevo y ustedes tienen toda una bodega llena de huevo. Probablemente algunos digan, esto va a subir más y cuando suba más de precio yo lo voy a vender. Hasta ahorita no voy a vender nada. Y entonces retienen esa bodega de huevo durante un mes. Y resulta que el próximo mes ese huevo ya va a estar en 50 pesos y ustedes entonces lo venden. Bueno, van a tener ganancias sustanciales, pero fue a partir de que especularon con el precio. Es decir, estuvieron buscando intuir qué iba a pasar con esos precios. Y por último, pues los bancos tuvieron pues muchas consecuencias negativas, ¿no? El sistema bancario entonces también se vio involucrado en esta alza de precios, ¿vale? Bueno, a partir de aquí entonces va a haber un estancamiento en la producción, ¿vale? Y esto hay un término económico, aquí lo puse, que es estanflación. Estanflación es el estancamiento económico, pero todavía con inflación. Bueno, creo que es un poco lo que estamos teniendo actualmente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aumentaron los precios de las materias primas, esto deprimió mucho, ¿no? La producción. Y también, pues, la gente decía, bueno, ¿y qué va a pasar con la inflación? Entonces, como veían que los precios no bajaban, pues entonces comenzaron a generar expectativas de que la inflación pues no solo se iba a mantener, sino que iba a aumentar, ¿no? Y cuando eso pasa también, pues tienes que aumentar en cierta manera los salarios, ¿no? Imagínense que de pronto empieza a aumentar aquí
todas las cosas, no imagínense que aumenta el doble las cosas, ¿qué van a hacer ustedes, bueno, sus papás con su salario? Pues van a pedir que se duplique, porque está habiendo un aumento de precios en los bienes que ustedes consumen, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que aconteció. Bueno, hubo un derrumbe del sistema de los tipos de cambio. Esto después voy a dedicar un video para la parte de los tipos de cambio. Hay tipos de cambio fijos, hay tipos de cambio bueno, variables. No voy a tocar este tema, ¿sale? Voy a dejar esta parte en pendiente, ¿sale? La puse aquí, bueno, porque es parte del contexto, pero después voy a dedicar un video a esto, porque esto de los tipos de cambio es algo que va a estar impactando también durante la década de los 70 y los 80. La Organización de los Países Productores de Petróleo, que es la OPEP, vean ustedes, en el 74, decidió algo. Dicen, bueno, vamos a congelar los precios por un año, ¿sale? No vamos a dejar que este conflicto, bueno, lance los precios hasta el cielo, porque pues obviamente había importantes pues intereses, ¿no? Ahí. Entonces, aquí hay un punto importante. Estos países que tuvieron el conflicto, ¿se acuerdan? Al principio de esta parte que yo les comentaba. Israel, ¿no? Por un lado, y estos países árabes. Libia, en específico, que tuvieron este conflicto importante, pues van a estar en puja. Pero una de las medidas que tomaron, no, al menos Libia, fue embargar de petróleo a Estados Unidos. Imagínense que de pronto le embargas a una de las economías más fuertes del mundo el petróleo. Pues si le embargas a una de las economías más fuertes el petróleo, estás generando un impacto importantísimo a nivel de la economía mundial. Estados Unidos vive del petróleo, ¿sale? Es como su droga. Por eso es tan sensible a conflictos de países por petróleo. Y no es nuevo. Vean ustedes desde, bueno, aquí estamos hablando de la década de los 70, pero también esto tiene una historia desde inicio de siglo. Al embargar a Estados Unidos petróleo, pues lo puso en jaque, ¿no? Entonces Estados Unidos buscaba, bueno, no puedo vivir sin petróleo, y aparte si estás alto, pues significó para Estados Unidos una pérdida importante en su economía. Este embargo va a tener fin, ¿no? Aquí en el 74 van a decir, bueno, vamos a congelar los precios, y entonces Libia anunció el fin del embargo a los Estados Unidos. Después de todo este show, tuvieron que haber una serie de cuestiones para buscar recuperarse de nuevo, ¿no? Es como después, cito lo que estamos viviendo, ¿no? Después de esto que estamos viviendo, vamos a tener que buscar alternativas para poder mejorar la situación económica. Se dice incluso que el COVID va a dejar más pobres que muertos. Claro, ¿no? Porque estamos en un sistema económico que depende mucho de las actividades comerciales, está totalmente globalizado. Y si de pronto cortamos de tajo esto, pues seguro que tenemos una recesión económica muy importante, ¿no? Hay quien habla de una recesión económica a nivel sistema, pero en este tiempo empezaron a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer después de todo esto, de que aumentaron los precios del petróleo, de que hubo países que pues se endeudaron porque no tenían para echar a andar sus industrias y compraron más, el petróleo más caro? O sea, después de esto, ¿qué pasó? Bueno, pues primero los gobiernos tuvieron que cambiar su política económica, ¿vale? Y fíjense bien, políticas fiscales y monetarias expansionistas. Es decir, ¿qué pasa? Si estoy hablando de, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre una política fiscal y una política monetaria? Recuerden que en la monetaria estamos hablando de
la cantidad de dinero que se imprime, ¿no? Por medio del banco. Y del lado de la política fiscal estamos hablando de impuestos. ¿Sale? Esto quiere decir que vamos a aumentar los impuestos y también que vamos a aumentar la cantidad de dinero que se imprime. Bueno, la mayoría entonces de los países industrializados presentaron tasas de desempleo y por lo general esto fue un antes y un después, porque a nivel internacional esos países que tuvieron un crecimiento económico muy bajo, que habían tenido, tasas de crecimiento altas, les costó trabajo recuperarse y llegar a sus mismas tasas de crecimiento que habían presentado. Esto es lo que le pasó a México. Tal parece que no pudimos retomar ese crecimiento económico. Después de esto dice, después hubo un superávit, ¿no? Porque sí, pues ya se quita esta alza del petróleo, ¿no? Y después, comienzan a volver los niveles normales. ¿Qué pasó para las economías en desarrollo? Bueno, aquí recuerden ustedes que estamos hablando de América Latina, ¿vale? Nosotros recuerden que fuimos calificadas ya desde la administración ¿se acuerdan del discurso de Truman? Bueno, desde ahí somos subdesarrollados. Pero a veces nos dicen en vías de desarrollo, es decir, que vamos hacia ese horizonte utópico. Dice que los países en vías de desarrollo, entonces, financiaron sus déficits petroleros mediante préstamos de fondos. De los fondos dice que los países de la OPEP habían depositado en los centros financieros de los países industrializados. Es decir, nosotros como países en vías de desarrollo tuvimos, pues sí, por ejemplo, si teníamos que importar gasolina, todo eso, pues teníamos que pagar más, ¿no? Entonces, eso generó que nosotros pagáramos más de lo que vendíamos al exterior. Es decir, un déficit en nuestras balanzas, en nuestras cuentas corrientes, nuestra balanza de pagos. Pero ¿cómo le hicimos para financiar esos déficits, ¿no? Porque si quedamos con déficit quiere decir que estamos endeudados y que tenemos que pagar. Bueno, nosotros pedimos prestado, ciertos fondos a los países de la OPEP. Y pues eso contribuyó también a un aumento de la deuda por parte de nosotros, ¿no? La tasa de crecimiento en promedio de los países en desarrollo, el 75, dice, se volvió en su momento negativa. Y esto se vino unando a un proceso que nosotros tuvimos donde yo les decía que fuimos creciendo poco a poco, cada vez crecíamos menos. Otro factor importante a nivel internacional es la debilidad del dólar, ¿vale? Después de esto hay una debilidad por lo siguiente. Estados Unidos tenía que comprar petróleo porque era su fuente de ingresos. ¿Y qué hizo para poder comprar más petróleo? Imagínense que ustedes son Estados Unidos y son dueños de, son la economía más fuerte del mundo y de pronto les cortan el petróleo, ¿no? Como si te cortaran el agua. Y necesitas comprarlo, necesitas ver de dónde lo sacas, pero ahora está mucho más caro. Pero tú controlas la moneda. ¿Qué vas a hacer? Bueno, imprimes más dólares. Fue lo que hicieron los Estados Unidos, comenzaron a imprimir más dólares, ¿no? Estos se les llamaron los petrodólares, que circularon por todo el mundo y entonces generaron un aumento en la inflación. Estados Unidos
adoptaron estas políticas expansionistas. Volvemos a la lógica, ¿no?, de la política monetaria. Y entonces, si imprimiste más dólares en el mundo, pues generaste inflación. Y gracias a tu política expansionista, bueno, pues esto también va a hacer que tu dólar tenga también cierta debilidad, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque hay muchos dólares ya circulando en la economía, ¿no? Entonces, la inflación hace también un poco que se debilite esa moneda. Bueno, básicamente esto va a generar un impacto en la economía norteamericana, ¿sale? Incluso dice aquí, miren, el dólar se volvió débil, ¿no? Aquí estaba el funcionario, ¿no?, norteamericano, Volcker, importante en la determinación de la cantidad de dólares que se imprimían. Bueno, ya vino en el 79, fíjense hasta qué año, estamos hablando ya 10 años, bueno, poco menos de 10 años, pero vino a decir, ¿saben qué? Ya tenemos que controlar la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dólares que estamos imprimiendo, ¿no? Ya vamos a pararle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos generando mucha inflación en el mundo. Va a haber una segunda crisis del petróleo. No la voy a abordar ahorita, ¿sale? La puse dentro de la presentación porque todavía no llegamos bien a ese periodo. Pero creo que sí sería importante que revisaran estas 3 diapositivas. No las voy ahorita a enunciar. En su momento las voy a retomar cuando estemos en ese periodo ya en México, ¿sale? Ahorita me parecía importante caracterizar las circunstancias internacionales, ¿sale?, que se están moviendo durante la década de los 70 con respecto al petróleo. ¿Vale? La primera crisis del petróleo. Esto que les acabo de decir es la primera crisis del petróleo. Y entonces, imagínense cómo impactó a la economía mexicana. Pues claro, y no nada más fuimos nosotros, fuimos todos los países de América Latina. Estos países que habíamos dicho que íbamos a crecer hacia adentro, que íbamos a industrializarnos, pero que también habíamos como un poco dejado de lado los impactos que podía llegar a tener esto que estaba pasando en el mundo, ¿sale? Había gente que decía que no nos iba a impactar esta crisis, ¿no? Claro que nos impactó porque, bueno, inmediatamente pues esto representó una recesión para la economía norteamericana y nosotros tenemos una relación muy estrecha con dicha economía. Bueno, hasta aquí voy a dejar entonces este video. Les recuerdo nuevamente, es importante que entreguen sus actividades, chicos. Este video lo estaré subiendo al grupo de WhatsApp y también lo van a encontrar disponible en la plataforma en un archivo que indica el link del video también aquí en YouTube. De cualquier manera, ya saben ustedes, estoy a sus órdenes, recibo cualquier duda, cuestión que ustedes tengan. Y bueno, pues les deseo un excelente fin de semana. Este video lo estoy subiendo este día sábado. Que tengan ustedes un excelente fin de semana y bueno, estamos en contacto. Saludos.